En este video vamos a simular una falla de doble línea tierra en el programa PowerWord. Somos estudiantes de la Universidad Técnica Latinoamericana de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y en representación de mi grupo de trabajo vamos a proceder con la simulación del ejercicio. En esta ocasión vamos a tomar como referencia el ejemplo número 12.4 del libro de análisis de potencia de Stevenson, el cual dice: encuentre las corrientes subtransitorias y los voltajes de línea a línea en la falla bajo condiciones subtransitorias, cuando en los terminales de la máquina 2 del sistema de la figura 12.5 ocurre una falla bifásica a tierra con impedancia igual a 0. Como nos menciona aquí el ejemplo, vamos a tomar como referencia el sistema de potencia de la figura 12.5, el cual lo tenemos aquí abajo. Como podemos ver, el diagrama unifilar que nos pide el ejemplo que tomemos sería el de la figura 12.5, que es este, el cual consta de dos máquinas idénticas, que en este caso serían nuestros dos generadores, máquina 1, máquina 2, que cuenten con una reactancia en secuencia negativa y positiva del 20%, una reactancia en secuencia 0 del 4%, y una reactancia en neutro del 5%. A su vez también tenemos dos transformadores también idénticos en configuración delta estrella con una reactancia del 8%. Adicional a esto también tenemos una línea de transmisión con una reactancia en secuencia positiva y negativa del 15% y una reactancia en secuencia 0 del 50%. Cada uno de estos elementos van a estar interconectados por 4 buses. El bus 1 y el bus 4 van a ser de 20 kV, el bus 2 y el bus 3 van a ser de 345 kV. Por cuestiones de tiempo hemos decidido adelantarnos con la construcción del circuito en nuestro programa PowerWord, pero cabe mencionar que para la construcción y el montaje de cada uno de estos elementos debemos estar en el modo edición. Nos vamos al menú Draft y seleccionamos la opción Network. Aquí se nos despliega un submenú con todos los elementos necesarios para la construcción de nuestro circuito, donde tenemos lo que son los buses, generadores, cargas, líneas de transmisión, transformadores. Para insertar cualquiera de estos elementos solo seleccionamos el elemento que queremos colocar y luego damos clic en el área de trabajo donde queremos insertarlo. Ahora bien, verificaremos que cada uno de los elementos tengan los datos correspondientes al ejercicio 12.4. Al momento de la construcción de nuestro circuito empezamos con el montaje de las barras. Aquí en las barras tenemos que la barra 1 tiene un voltaje nominal de 20 kilovoltios. Default nos aparece con un voltaje PU de 1 y un ángulo de 1. Esto lo dejamos tal como está. Solo le cambiamos el 20 kV. Al igual que la barra 1 tenemos la barra 2 con un voltaje nominal de 20 kV. Tenemos la barra 4 con un voltaje nominal de 345. Del mismo modo la barra 3 con el mismo voltaje nominal de 345. Ahora verificaremos los parámetros y la configuración de nuestros transformadores, que como el ejercicio bien le mencionaba, son dos máquinas idénticas, es decir, dos generadores con los mismos datos de reactancia y la misma configuración. Procederemos a verificarlo. Tenemos aquí en la pestaña de potencia y voltaje de control, le hemos seteado 100 megawatts y lo demás lo dejamos por default y nos vamos a los parámetros de falla, que es lo que en este caso nos permite simular la falla según las condiciones que el ejercicio nos presenta. Tenemos aquí lo que es la reactancia en secuencia positiva. El ejercicio nos decía que era del 20%, que equivale a 0.20.
era igual que la secuencia negativa, equivale a 0.20, la secuencia 0 equivale a 0.04 y la reactancia en el neutro equivale al 0.05. Para guardar los datos solo le damos en OK. Verificamos que el generador 2 tenga las mismas configuraciones. Como podemos ver, tenemos las mismas reactancias en la secuencia tanto positiva y negativa, y como en la secuencia 0, igual en la reactancia del neutro. Ahora verificaremos la configuración y los parámetros de nuestros dos transformadores, que tal como en el caso de los dos generadores, también los transformadores son idénticos entre ellos. Damos doble clic para verificar la configuración. Tal como nos decía el ejercicio, la reactancia era del 8%, equivalente en PU sería 0.08. De ahí en este caso nos vamos a los parámetros de falla. El simulador automáticamente nos coloca la misma reactancia en la secuencia 0. Y algo muy importante que debemos tomar en cuenta para nuestra simulación y para que el ejercicio nos pegue acorde al ejemplo, debemos tomar en cuenta la configuración del transformador, que tal como lo decía el ejercicio y en nuestro diagrama unifilar, la configuración era delta estrella. Seleccionamos aquí nuestra configuración y le damos a aceptar. Verificamos el segundo transformador y como podemos ver tenemos las mismas características tanto en los parámetros como las fallas y la configuración del transformador. Le damos OK. Y por último verificaremos nuestra línea de transmisión. El ejercicio nos decía que la reactancia de la línea era 0.15 y en el caso de los parámetros de falla nos decía que la reactancia en la secuencia 0 era del 0.50. Colocamos aquí en esta casilla 0.50 y le damos a aceptar. De este modo tenemos nuestro circuito ya listo para simularlo y para poder verificar el cálculo que el simulador nos da acerca de la falla de doble línea tierra. Como primer punto colocamos nuestro programa en modo room para poder verificar que nuestro circuito no tenga ninguna falla. Nos vamos al menú Tools y luego le damos Play. Como podemos ver, aquí el simulador ya hizo su parte, ya está simulando el flujo de potencia entre los transformadores, entre los generadores y la línea de transmisión. Ahora bien, procedemos a calcular o a simular la falla. Tal como el ejercicio 12.4 apunta, la falla ocurre en los terminales de la máquina 2, es decir, en nuestro bus 4. Para proceder con la falla, posicionamos nuestro cursor en el bus 4, damos clic derecho y luego nos vamos a falla. Nos aparecerá en la siguiente ventana. Luego procedemos aquí en la lista de la izquierda, nos vamos a Single Fault. Aquí nos aparece ya seleccionada la barra 4, tal como nosotros lo habíamos seleccionado. En el lado derecho tenemos todas las configuraciones para simular nuestra falla. En este caso la localización de nuestra falla sería en el bus. Y en el tipo de falla colocaremos nuestra falla, que sería doble línea tierra. Para que el programa simule y calcule la falla, nos vamos aquí en la parte izquierda y le damos en Calculate. Como podemos apreciar, aquí el simulador ya hizo sus cálculos respectivos. Tenemos aquí en la parte de abajo las tablas correspondientes a los buses, donde podemos verificar el voltaje de la fase A, de la fase B y de la fase C con su respectivo ángulo.
Tenemos también una pestaña con las corrientes de línea A, B y C, una pestaña con las corrientes de los generadores, igual con su respectivo ángulo. Tenemos también una pestaña de cargas, que en este caso no tenemos ninguna carga en nuestro circuito. Y por último también tenemos una pestaña de Y-buses, que representan las matrices en secuencia positiva, secuencia negativa y secuencia cero. De igual modo tenemos a nuestro lado derecho, tenemos las corrientes de falla. Nuestra corriente de falla sería del 5.729 pu con un ángulo de 90. Al igual que nuestra corriente subtransitoria, en el lado A, en la línea A, sería de 0, la línea B de 6.674 con ángulo de 154.58. En la línea C tenemos una corriente PU de 6.674 con ángulo de 25.42. Como podemos notar, también aquí tenemos la opción de poner estos valores en datos de amperios. Damos clic y, como podemos apreciar, nos cambia de valores PU a valores en amperios. Ahora bien, como el objetivo principal de este video es demostrar que tanto el cálculo que el simulador nos brinda como el cálculo que el libro nos muestra en su ejemplo dan prácticamente lo mismo, procedemos a verificar la comparativa de cada uno de los dos casos. Verificamos los resultados que el libro nos muestra del ejemplo 12.4. Verificamos las corrientes subtransitorias. Estos serían los valores en PU y estos serían los valores en amperios. Como podemos ver, en la corriente subtransitoria de la fase A es igual a 0 y las otras dos de la fase B y la fase C prácticamente nos da igual que en el simulador. En la comparativa tenemos aquí en el lado izquierdo nuestros valores teóricos que nos los brinda el libro y nuestros valores simulados. En este caso podemos ver que la corriente subtransitoria de la fase A es igual a 0 tanto en el simulador como en el teórico. La fase subtransitoria B es de 6.6726 con ángulo de 154.6 y en el simulador nos da que es de 6.674 con ángulo de 154.58. Como podemos ver, en el caso del simulador nos brinda los datos ya aproximados con 3 décimas y en el caso del ejemplo teórico nos da 4 decimales. Así que prácticamente tanto el ejemplo teórico como el simulado nos da los mismos valores. Lo mismo sucede cuando verificamos los datos en amperios. Y de igual forma la corriente de falla nos da prácticamente lo mismo, tanto en el teórico como en el simulado. Y en el caso también de la corriente de falla en amperios, y también podemos verificar los datos de voltaje en PU de cada una de las fases. Nos da prácticamente lo mismo. En conclusión, podemos decir que con el programa Powerboard podemos tener una herramienta totalmente eficaz a la hora de calcular nuestras fallas o nuestras corrientes de fallas en cualquiera de nuestros circuitos de potencia.